Muy buenos días a todas las personas que nos acompañan. Nos honra contar con su presencia para compartir los principales hallazgos de nuestro más reciente informe de monitoreo a la implementación del Acuerdo Final de Colombia, Navegando las Aguas de Paz. Avances, retos y oportunidades en el octavo año de implementación. Mi nombre es Josefina Chavarría Álvarez y soy la directora de la Matriz de Acuerdos de Paz PAM del Instituto Kroc de la Universidad de Notre Dame. Antes de dar inicio, queremos expresar nuestra profunda solidaridad con la sociedad colombiana. El atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay, así como los ataques perpetrados ayer contra la población civil en los departamentos del Valle del Cauca y Cauca, que dejaron al menos 20 personas heridas y provocaron el asesinato de 3 policías, se suman a una dolorosa y lamentablemente extensa lista de hechos de violencia contra personas defensoras de derechos humanos, liderazgos sociales y firmantes del acuerdo de paz. Estos hechos, lejos de señalar el fracaso del acuerdo, evidencian con mayor claridad la urgencia de su implementación integral. Precisamente, el papel que históricamente ha jugado la violencia en la esfera política fue reconocido en el acuerdo de paz como uno de los factores que generaron y alimentaron el conflicto armado en Colombia. Por ello, en varios puntos del acuerdo fueron pactadas medidas para erradicar esta práctica que ha desangrado nuestra democracia por décadas. Así pues, más que recursos, instituciones o normas, lo que este momento nos exige es una clase política que asuma con responsabilidad el reto de la construcción de la paz y una ciudadanía activa que lo demande con convicción. En este sentido, sentimos que hoy es un día clave para darles esta actualización de la implementación del Acuerdo Final de Paz firmado en el año 2016. Este lanzamiento además es posible gracias al trabajo colectivo de un equipo comprometido que hoy está representado por Mateo Gómez, Tatiana Mejura, Nicolás Rojas, Ivonne Zúñiga, Alejandro Roballo, Natalia Restrepo Ortiz, Ever Álvarez y Cristian Sáez Flores. El Instituto Kroc hace parte de la Escuela KIO de Asuntos Globales y es un centro académico de referencia internacional en investigación y formación para la construcción de paz. Desde el año 2012 se creó la Matriz de Acuerdos de Paz, PAM por sus siglas en inglés, que recoge la base de datos más completa sobre la implementación de acuerdos de paz en el mundo, con información ya no de 34, sino de 42 acuerdos comprensivos y además hemos adicionado 236 acuerdos parciales negociados alrededor del mundo desde 1989. Desde el año 2016, por solicitud del Gobierno de Colombia y de las antiguas guerrillas FARC-EP, partes firmantes del acuerdo de paz, el Instituto Kroc asumió la tarea de hacer seguimiento técnico en tiempo real y de manera rigurosa a la implementación de todo el acuerdo. Hoy me complace compartir con ustedes el resultado de este trabajo. Este es el noveno informe anual que publicamos y representa no solo un ejercicio técnico, sino una herramienta para el diálogo, una oportunidad para reflexionar sobre lo que aún está por hacerse y una motivación para seguir avanzando. Confiamos en que este ejercicio va a contribuir a sostener la esperanza, a impulsar acciones decididas y a fortalecer los lazos que hacen posible construir paz, paso a paso y en colectivo. Gracias por acompañarnos. Muy bien, y entonces lo que vamos a hacer en los próximos 90 minutos es lo siguiente. Queremos ofrecerles una visión general del estado actual de la implementación del acuerdo final, acompañada de algunos datos y reflexiones clave que podrán explorar con mayor profundidad en el informe completo. Primero, abordaremos el contexto de la implementación y los hallazgos generales. Pasaremos luego a hablar de los resultados del análisis comparado internacional, que en esta oportunidad se enfoca en los cronogramas de los acuerdos de paz, su nivel de cumplimiento y algunas ampliaciones de los plazos de implementación. Después de pasar por el análisis internacional, abordaremos el caso colombiano y les presentaremos el estado de la implementación general desde la perspectiva cuantitativa. Vamos después a profundizar sobre los enfoques de género y étnico y sobre la implementación territorial. Luego de esto, expondremos los principales hallazgos por cada uno de los puntos del acuerdo. Y finalmente, les presentaremos las oportunidades que identificamos para impulsar la implementación del acuerdo final.
Tras concluir nuestra presentación, más o menos en el minuto 60, daremos paso a las preguntas que el público envió con anterioridad y a las que se formulen en el transcurso de este lanzamiento. Para esto, los invitamos a que hagan uso de la función de preguntas y respuestas simbolizadas por las letras Q y A que está en sus pantallas de Zoom. Sin más dilaciones, comencemos. Entonces, quisiera pedirle a Nicolás Rojas que por favor nos cuente primero sobre el periodo de análisis del informe, el contexto en el que se dio la implementación en 2024 y los hallazgos generales del informe, por favor. Muchas gracias, Josefina, por la pregunta. Como en todos los informes, el instituto creo que incluye una sección de contexto en donde se exponen algunos elementos de la realidad política, social y económica del país que enmarcan la implementación del acuerdo de paz. En esta oportunidad, el instituto creo que identificó tres grandes tendencias. En primera medida, el informe expone que la política de paz total enfrentó grandes desafíos. Durante el periodo de análisis estuvieron activas tres mesas de negociación con el ELN, el Estado Mayor Central y la Segunda Marquetalia. Las tres mesas sufrieron crisis internas que derivaron en fragmentaciones al interior de los grupos armados y la creación de nuevos grupos disidentes. Esto representó un incremento en las acciones violentas por parte de las estructuras disidentes y agravó las condiciones humanitarias en zonas de especial interés para la implementación del acuerdo de paz. Los diálogos sociojurídicos en Medellín, Buenaventura y Quibdó mostraron algunos resultados favorables, como la reducción del homicidio y otros delitos en Medellín, la extensión de la tregua entre los grupos de Buenaventura y la inclusión de más grupos a la mesa de negociación en Quibdó. La segunda tendencia expone las alertas de la comunidad internacional sobre la necesidad de impulsar el acuerdo de paz en Colombia, así como los esfuerzos del gobierno nacional por alcanzar este objetivo. Durante el periodo de análisis, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas continuó con sus sesiones trimestrales para analizar la implementación del acuerdo de paz en Colombia. Desde el mes de julio, las dos altas partes contratantes participaron de estas sesiones, lo que permitió brindar a la comunidad internacional una visión integral sobre la implementación del acuerdo final. Este informe además destaca los retos identificados por la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la OEA sobre la implementación, los cuales están centrados principalmente en la necesidad de fortalecer la articulación interinstitucional, alcanzar consensos legislativos para la paz e implementar los enfoques diferenciales. Atendiendo estos llamados, el Gobierno Nacional diseñó un plan de choque que aborda 6 puntos estructurales de la implementación. Este plan recibió algunas críticas por la falta de indicadores para poder medir su implementación y tampoco incluir asuntos centrales del acuerdo de paz como la reincorporación y los derechos de las víctimas. Finalmente, la tercera tendencia advierte que los conflictos armados persistentes en el país afectaron territorios clave para la implementación del acuerdo de paz. La Defensoría del Pueblo pudo identificar que en 2024 el 71% de los municipios del país estuvieron bajo alerta temprana debido a la presencia y expansión de grupos armados. Su fortalecimiento territorial se tradujo en un grave deterioro humanitario que aún persiste en regiones como el Catatumbo, el norte del Cauca y San Juan del Chocó. Además, la Defensoría reportó 105 eventos de desplazamiento masivo y 75 eventos de confinamiento. Por otra parte, la organización Indepaz documentó 76 masacres con un saldo de 267 víctimas. Aunque estas cifras presentaron reducción respecto de 2023, siguen siendo alarmantes, especialmente en regiones como el Catatumbo o San Juan del Chocó, como lo mencioné hace un momento. Delitos como la extorsión y el reclutamiento forzado aumentaron durante el periodo de análisis. Al menos 409 niños, niñas y adolescentes fueron afectados por este último delito en el país. Ahora, en este informe, el instituto creo que identificó
tres hallazgos principales que enmarcan el estado de implementación durante el año 2024. En primer lugar, los esfuerzos institucionales se concentraron en superar rezagos de años anteriores necesarios para avanzar en los niveles de implementación. Estos esfuerzos, aunque no revirtieron la tendencia cuantitativa general de la implementación, sí sembraron las bases para posibles cambios de tendencias en el futuro. En segundo lugar, el gobierno nacional promovió esfuerzos de articulación de políticas públicas para lograr los objetivos del acuerdo de paz. Sin embargo, la falta de un liderazgo cohesionado limitó la coordinación interinstitucional que requieren estos instrumentos para impactar positivamente los niveles de implementación. Finalmente, en tercer lugar, la implementación experimentó desafíos para impulsar y avanzar en compromisos esenciales para alcanzar la reconciliación nacional. Si bien el acuerdo final es una apuesta por este propósito, algunos compromisos específicos guardan relación más estrecha al propender de manera directa por restablecer la confianza, el respeto y la convivencia pacífica. Algunos de estos compromisos enfrentaron desafíos en su implementación, limitando la capacidad del Estado y de la ciudadanía para perseguir ese propósito de la reconciliación nacional. Este hallazgo, como lo mencionó Josefina hace un momento, cobra especial relevancia en la coyuntura actual que atraviesa el país. Los hechos ocurridos el fin de semana son una muestra clara de los desafíos que persisten en materia de reconciliación y que serán abordados a lo largo de esta presentación. Yo dejaría hasta acá la presentación de estas secciones, Josefina. Muchísimas gracias, Nicolás. Em, Nos permite situarnos en este contexto del octavo año de implementación y además de marcar claramente cuáles fueron los principales hallazgos generales de este noveno informe. Ahora quisiera pasar a hablar de lo que encontró el Instituto Kroc respecto de la experiencia comparada internacional y también sobre el estado de implementación del acuerdo final desde el punto de vista cuantitativo. Para eso, invito a Cristian Sáez a que tome la palabra. Gracias, Josefina. Hemos decidido enfocar la experiencia comparada en el cumplimiento de los cronogramas de los acuerdos, sus prórrogas y retrasos, teniendo en cuenta las discusiones que este tema ha suscitado en el año 2024. El año pasado, por ejemplo, el presidente Petro propuso extender por 7 años más el plazo de implementación de los acuerdos de paz ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. También el año pasado el gobierno anunció su respaldo a un proyecto de ley para extender el marco temporal del acuerdo hasta 2038, con un enfoque particular en los PEDET. En noviembre del año pasado también el Departamento Nacional de Planeación presentó la actualización del Plan Marco de Implementación de 121 indicadores vigentes ajustados, el 74% vio extendidas sus fechas de finalización. Ahora, si examinamos los casos internacionales recogidos por la matriz de acuerdos de paz PAM, encontramos que un 71% de estos acuerdos incluyen un cronograma detallado de implementación. De los acuerdos con una provisión sobre cronograma, el 92% inició la implementación de la provisión y un 53% la completó. El tema más recurrente en los cronogramas de implementación es el de los procesos de desarme, desmovilización y reintegración, y también algunas veces vemos compromisos relativos a procesos electorales. Como en otros acuerdos, Colombia incluyó un calendario detallado de la dejación de armas y desmovilización que se cumplió. Además, en el punto 6 del acuerdo se estipuló la creación de cronogramas de ejecución para los primeros 12 meses de implementación del acuerdo y también destaca el acuerdo final de 2016 por el Plan Marco de Implementación como un instrumento de planeación que permitía establecer un cronograma amplio y detallado para la implementación del acuerdo. La experiencia comparada demuestra que los retrasos en la implementación del acuerdo de paz son una tendencia común y recurrente, que puede resultar en la extensión formal de un cronograma. El 89% de los acuerdos monitoreados por PAM experimentó retrasos, que en algunos casos llevaron a extensiones generales o específicas. Por ejemplo, en Guatemala, el Acuerdo de Paz Firme y Duradera de 1996 incluía un cronograma de 4 años, desde el 97 hasta el 2000. Ya para el año 2000 se solicitó una extensión que reprogramó el plazo final
para 2004. Sin embargo, en 2007, aún con la extensión, muchos compromisos quedaron sin implementar. En El Salvador, los acuerdos de paz de Chapultepec también tuvieron retrasos desde su inicio, lo que llevó a que la misión de observadores de las Naciones Unidas en El Salvador reuniera a las partes para acordar un nuevo calendario en el 93, 94 y 95, con fechas límites extendidas. A pesar de estas extensiones, algunos compromisos sobre reformas de seguridad y judiciales o redistribución de tierras quedaron inconclusos. Por otra parte, en Irlanda del Norte, el Acuerdo del Viernes Santo de 1998 estableció plazos para acciones como referendos, desarme y reformas policiales y judiciales. Aunque los referendos son implementados a tiempo, el proceso de desarme se completó 5 años más tarde, en 2005, y otros compromisos como los de reforma judicial y policial también sufrieron retrasos que resultaron en extensiones formales. Desde 1998, por ejemplo, han sido necesarios nuevos acuerdos, como el de St. Andrews en 2006 y el Fresh Start en 2015, para consolidar la implementación de los acuerdos. En conclusión, la experiencia comparada internacional sugiere que los retrasos son un aspecto común de la implementación de los acuerdos de paz, a menudo causados por cuestiones como la disponibilidad de recursos, la voluntad política y la capacidad administrativa de los estados. Estos retrasos suelen conllevar prórrogas formales de los plazos de implementación. Y aunque los retrasos significan que no se cumplen con los plazos originales, las prórrogas demuestran un compromiso adaptable y continuo por la consolidación de los acuerdos de paz, lo que permite a los actores clave fijar objetivos más realistas y, en el mejor de los casos, alcanzar mayores niveles de implementación de un acuerdo. Ahora, a continuación, les quiero hablar a grosso modo sobre el estado general de la implementación del Acuerdo Final de Paz en Colombia. Como pueden ver en la siguiente gráfica, a noviembre de 2024, el 34% de las disposiciones habían sido completadas, mientras que un 19% se encuentran en un estado intermedio. Sin embargo, es crucial notar que un 38% tiene un avance mínimo y un 9% aún no han iniciado. Esto significa que casi la mitad, es decir, un 47% de los compromisos carece de una evidencia necesaria para asegurar su cumplimiento en el plazo estipulado. Si bien hemos visto un aumento en las disposiciones completadas y una reducción en las aún no iniciadas, el número de compromisos en el nivel mínimo de implementación se ha mantenido a lo largo de se ha mantenido alto a lo largo de los años. Esto puede ser por un inicio tardío de los compromisos o por un estancamiento en la implementación, pero en cualquier caso es necesario impulsar la implementación de estos compromisos, como por ejemplo debería suceder con el PENIS o los compromisos asociados con la reforma rural integral, que permitan lograr niveles de implementación intermedia. Los avances que se han logrado, por otra parte, se deben a una combinación de factores, como por ejemplo en el ámbito normativo, la adopción de decretos y leyes clave que han sido fundamentales. También en lo institucional, la mejora en la coordinación entre las entidades y la entrada en operación de nuevos mecanismos que ha permitido mayores progresos. Y finalmente en la planificación, con la revisión de los indicadores del Plan Marco de Implementación y convocatorias a sesiones territoriales, que ha fortalecido el seguimiento y la participación de actores clave. Ahora, en cuanto al estado de implementación por puntos, se observan las siguientes tendencias. En primer lugar, los puntos 3 y 6 mostraron los niveles más altos de implementación, mientras que los puntos 1, 2 y 4 muestran los niveles más bajos. El punto 5, sin embargo, está en consonancia con el estado general de implementación. En segundo lugar, aunque el punto 2 sigue siendo uno de los puntos con menor nivel de implementación, ha mostrado los cambios más significativos en el último año de seguimiento. En noviembre de 2024, los compromisos no iniciados disminuyeron del 34 al 22%, mientras que las disposiciones en estado mínimo aumentaron del 34 al 45%. En resumen, se ha avanzado notablemente en la reducción de los compromisos no iniciados. Sin embargo, el gran reto reside en acelerar la transición de los niveles mínimo e intermedio a una implementación completa. Les agradezco su atención y les invito a consultar el informe completo del Instituto Kroc para un análisis cuantitativo más detallado. Muchas gracias.
Muchas gracias, Cristian. Como nuestra audiencia sabe, para nosotros es fundamental mostrar el estado de la implementación cuantitativa a través de la evidencia y el análisis que permiten darle sentido a nuestros números. Y ya habiendo abordado ese panorama general, me gustaría darle la palabra a Ivonne Zúñiga para abordar el estado de la implementación de los enfoques diferenciales de género y étnico. Gracias, Josefina. Antes de iniciar, quisiera recordarle a nuestra audiencia que desde el año pasado hemos venido incorporando los enfoques de manera transversal en el análisis de los 6 puntos del acuerdo. Por eso los apartados específicos para los enfoques se centran en analizar únicamente las tendencias generales de la implementación de los compromisos de género y étnico. Bueno, en cuanto al análisis cuantitativo, en el enfoque de género, queremos resaltar que se presentaron cambios en todos los niveles de implementación. Los más significativos porcentualmente hablando fueron los estados sin iniciar e intermedio. Estos cambios se debieron a que el proyecto de decreto que reglamenta el Sistema Nacional de Planeación incorporó acciones para fortalecer la participación de las mujeres en los escenarios de planeación participativa y que el porcentaje de mujeres firmantes que se encontraban vinculadas a un proyecto productivo individual o colectivo alcanzó el 95% del total de las mujeres activas en el proceso de reincorporación. Sin embargo, y como podemos ver en la gráfica, persistieron las brechas entre la implementación general y la del enfoque de género, especialmente en los niveles mínimo y completo. Por su parte, el enfoque étnico sigue enfrentando grandes retos y aunque no hubo retrasos, tampoco avances cuantitativos en los últimos 2 años de implementación. De las 80 disposiciones relacionadas, el 13% aún no ha iniciado, el 60% apenas alcanza un nivel mínimo de implementación y solo el 13% se ha cumplido completamente. Esto refleja una brecha persistente con respecto al avance general en la implementación del acuerdo, especialmente en los niveles mínimo y completo, con diferencias de hasta 23 y 20 puntos porcentuales respectivamente. Entre las principales causas para estos niveles de implementación se destacan pues, los retrasos en la consulta previa y la falta de implementación efectiva en los territorios colectivos y los bajos recursos técnicos y financieros para impulsar el enfoque. Ahora bien, frente a las tendencias del enfoque de género, en esta presentación voy a concentrarme en tres de las 5 tendencias identificadas en el informe. Primero, documentamos que las garantías para la participación plena de las mujeres y las personas LGTBIQ+ continuaron enfrentando desafíos. Esto principalmente porque no se cumplió el principio de paridad, especialmente en las instancias a nivel territorial, como por ejemplo los mecanismos especiales de consulta y las mesas comunitarias, y porque los riesgos de seguridad continuaron representando un límite para la participación de las mujeres y de las personas LGTBIQ+. La segunda tendencia que observamos en el informe fue el impulso de iniciativas de coordinación para la incorporación y materialización del enfoque de género. Entre ellas estamos resaltando la juntanza por la implementación del Acuerdo de Paz para Mujeres en el marco de la alta instancia de género del gobierno, la cual busca impulsar los compromisos con enfoques rezagados o la consolidación también del programa de experiencias demostrativos de la implementación integral del Acuerdo Final de Paz para las Mujeres en la Ruralidad, que busca promover la implementación integral de los compromisos con enfoque de género en las zonas rurales. Otros ejemplos fueron el funcionamiento de la Mesa Ejecutiva del Programa Integral de Garantías para las Mujeres y la Mesa de Asistencia Técnica de Género en el marco de la Jurisdicción Especial para la Paz y la Unidad de Víctimas. Por último, con relación al enfoque de género, queremos señalar que durante el periodo de análisis, el gobierno impulsó y adoptó instrumentos que, aunque no se derivan del acuerdo final, sí podrían impulsar los compromisos allí establecidos. Por ejemplo, resaltamos el Plan de Acción Nacional de la Resolución 1325 y la Política Nacional de Cuidado, dado que ambos instrumentos contienen acciones que responden a compromisos específicos contenidos en el acuerdo. En este informe hicimos un llamado para que las entidades articulen estas acciones con las medidas de género del acuerdo, de tal manera que haya un mejor aprovechamiento de los recursos
y un mayor impacto en la vida de las mujeres. Bueno, ahora bien, en el caso del enfoque étnico, durante el último año de implementación vamos a destacar tres tendencias. Primero, se registraron esfuerzos institucionales para implementar planes y programas con enfoque étnico. Sin embargo, estos avances no fueron suficientes. El Instituto Kroc documentó importantes acciones cualitativas del enfoque, por ejemplo, la reforma rural integral, mediante la cual se adjuntaron tierras tanto a pueblos indígenas como afrocolombianos, inclusive superando la meta establecida para el 2024. Sin embargo, las comunidades ROM siguen sin un marco normativo para acceder a tierras y los PEDET aún evidencian una brecha entre las iniciativas étnicas y no étnicas. Como segunda tendencia, se identificaron los obstáculos para garantizar la participación efectiva de las comunidades, con excepción de algunas acciones lideradas por la Jurisdicción Especial para la Paz y la Unidad de Víctimas. Pese que el capítulo étnico exige la participación de estos pueblos en todos los espacios de decisión, en la práctica esta participación ha sido limitada. Por ejemplo, los espacios del programa de sustitución de cultivos ilícitos no adoptaron unas acciones para incluir estas comunidades, y la baja capacidad técnica local sigue siendo una barrera para la participación en los comités territoriales. En contraste, la jurisdicción sí garantizó la participación al garantizar el reconocimiento de niños del pueblo Motilón Barí como víctimas de reclutamiento forzado y la acreditación de comunidades indígenas y afrodescendientes en varios casos claves, y la unidad de búsqueda priorizó acciones en territorios étnicos y respetó las prácticas culturales en la entrega de cuerpos. Finalmente, la inclusión del enfoque étnico con perspectiva de género, mujer, familia y generación sigue siendo una gran deuda. De las 47 disposiciones que comparte el enfoque étnico y el enfoque de género, solo el 17% se ha implementado completamente. Muchas iniciativas claves como el fortalecimiento de organizaciones sociales o campañas contra la discriminación no han comenzado, y el Plan Nacional de Derechos Humanos apenas reporta un avance del 0,34% con relación a esta población en específico. Así, 8 años después de la firma del acuerdo, la implementación del enfoque étnico sigue enfrentando brechas estructurales. Si bien hay esfuerzos, el camino hacia una paz incluyente aún requiere recursos adecuados para garantizar la participación digna de todos los pueblos étnicos de Colombia. Yo dejaría hasta ahí. Muchas gracias, Josefina. Muchísimas gracias a ti, Ivonne, por compartir las perspectivas del informe sobre los enfoques de género y étnico. Esperamos que este monitoreo especializado sea de utilidad para toda nuestra audiencia y especialmente para las comunidades en las que nos concentramos. Ahora quiero que demos un paso más y que hablemos de otra de las grandes apuestas del acuerdo final, la implementación territorial. Para ello, quisiera invitar a Ever para que nos ayude a comprender cuáles fueron los patrones y las tendencias que el Instituto Kroc identificó en relación con los compromisos que se deben implementar a nivel territorial. Claro que sí, Josefina. Para iniciar, me gustaría contarle a la audiencia que desde junio de 2022 el Instituto Kroc puso en marcha la estrategia de los barómetros regionales, que tienen el propósito de monitorear la implementación de 34 compromisos del acuerdo final que tienen mayor incidencia a nivel territorial. En la actualidad contamos con la presencia en 9 de las 16 subregiones PD. En esta oportunidad en particular, identificamos 4 tendencias de la implementación territorial que podrán apreciar en el informe. En la primera advertimos que la territorialización de algunas medidas de seguridad y protección del acuerdo de paz no logran todavía disminuir los riesgos de seguridad en los territorios. Esto lo vimos particularmente en subregiones como Catatumbo, Arauca, Bajo Cauca y Nordeste Antioqueño, Alto Patía Norte del Cauca y Chocó, donde persistieron las dinámicas del conflicto armado. Al respecto, la Defensoría del Pueblo, por ejemplo, emitió 26 alertas tempranas, 8 de las cuales identificaron escenarios de riesgo en 50 municipios de PD. Esto se le suma que entre enero y noviembre se documentaron cerca de 166 homicidios de personas defensoras de derechos humanos, donde también en municipios PD esta cifra representó cerca del 47,6%. La respuesta institucional se ha quedado corta ante esta realidad, y así lo ejemplificamos al momento de analizar cómo los consejos territoriales
de alerta para la reacción rápida experimentaron debilidades técnicas y metodológicas para su funcionamiento. En una segunda tendencia, identificamos que las instancias de participación continuaron enfrentando limitaciones relacionadas con su sostenibilidad y capacidad para incidir en los procesos de planeación territorial, pese a que también vimos que muchas de ellas renovaron sus integrantes durante el 2014. En este periodo de análisis en particular, desde los barómetros, analizamos una muestra de 13 consejos territoriales de planeación en 8 subregiones PER y 13 consejos territoriales de paz, reconciliación y convivencia. Y allí encontramos unos desafíos comunes que nos permiten ilustrar esto. Por ejemplo, hay rezagos en materia de conformación paritaria de estas instancias, la asignación presupuestal para el funcionamiento es desigual, hay limitaciones en el acompañamiento técnico y en algunos casos continúan teniendo planes de acción desactualizados. Todo esto implica unas limitaciones para que puedan ejercer su rol asesor. En una tercera tendencia, destacamos que las entidades del Sistema Integral para la Paz avanzaron en la territorialización de su mandato, pero persisten algunos rezagos en materia de reparación colectiva. Esto lo ejemplificamos a partir del análisis de 10 planes regionales de búsqueda con incidencia en las subregiones PET que lidera la unidad de búsqueda. Ahí, por ejemplo, identificamos que el 70% de estos planes estaban avanzando en su implementación y el 30% estaban en formulación. Por su parte, la Jurisdicción Especial para la Paz decretó medidas cautelares para la protección de 13 sitios de interés forense en subregiones como Urabá, Alto Patí y Norte del Cauca, Sierra Nevada del Perijá y en el Pacífico Medio, cual es una base importante. No obstante, identificamos algunos desafíos relacionados con la articulación institucional para que se puedan adoptar las acciones establecidas en estas medidas. En materia de reparación, identificamos limitaciones para la implementación y cierre de algunos planes integrales de reparación colectiva. En algunos casos, esto se debe a la postergación de la implementación de algunos de estos planes para priorizar la atención de emergencias humanitarias producto de la persistencia del conflicto armado en alguna de las subregiones, pero también identificamos debilidades en materia de articulación y coordinación institucional. En la cuarta tendencia, resaltamos que los planes de desarrollo territorial para la vigencia 2024-2027 en las subregiones PEDER incluyeron parcialmente temas de los puntos y enfoques del acuerdo. Para esto analizamos una muestra de 18 planes de desarrollo territorial y priorizamos 35 temas asociados a enfoques y disposiciones que monitoreamos desde los barómetros regionales. Ahí, por ejemplo, identificamos que el 94% de esos planes que analizamos incluyó algún capítulo o programa o política de paz. No obstante, frente a esos 35 temas, solo el 45% fueron incluidos en la sección programática. Esto nos permite evidenciar también que hay una brecha entre lo planificado y unos retos en materia presupuestal, así como un desbalance frente a los temas que se incluyeron en los planes que pueden limitar una implementación integral en los territorios priorizados por el acuerdo final. Para terminar, Josefina, quisiera invitar a toda la audiencia que revise las secciones sobre la implementación territorial que aparece en los análisis de cada uno de los puntos del acuerdo, ya que allí podrán encontrar más información sobre la implementación en las subregiones PEDER. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ever, por este balance que nos permite conocer cómo se implementó el acuerdo a nivel territorial y particularmente en los planes de desarrollo con enfoque territorial o PEDET. Precisamente acabamos de responder una de sus preguntas en el chat. Nos estaban preguntando dónde estaba el informe. El informe ya está disponible en nuestra página web en español. Y creo que la persona que preguntó muy amablemente nos decía dónde estaba la parte cuantitativa, está en las páginas 17 y 18. Ahí pueden ver directamente las gráficas, las pueden bajar, las pueden analizar, o sea, estamos muy felices realmente de que les sea de la mayor utilidad. Y ahora, para comprender mejor ese panorama general, quisiera invitar a todos los miembros del equipo que me acompañan hoy aquí en esta presentación para que compartan con la audiencia cómo avanzó la implementación en cada uno de los puntos o digamos, de los capítulos del acuerdo. Quisiera empezar por invitar a Tatiana para que por favor nos presente el punto 1 que habla sobre la reforma rural integral y el punto 4 sobre la solución al problema de las drogas ilícitas.
Claro que sí, Josefina, muchísimas gracias. Yo les cuento un poco sobre la reforma rural integral. En este último año hemos visto un replanteamiento institucional bastante importante, ha traído nuevas estrategias normativas y operativas. Sin embargo, hemos visto algunos rezagos importantes en la implementación efectiva. Como ustedes pueden ver en pantalla, aquí vemos los niveles de implementación. A noviembre de 2024, el 3% de este punto no ha iniciado, el 70% sigue en estado mínimo, el 18% en estado intermedio y solo el 9% completado. Esto quiere decir que el 73% de las disposiciones de este punto aún no cuenta con la viabilidad suficiente para cumplirse en el plazo pactado. Es de mencionar que frente a noviembre de 2023 hubo un aumento en las disposiciones en estado mínimo. Esto se debe a la adopción del Sistema Nacional para la Garantía del Derecho Humano a la Implementación. Ya cuando vemos los enfoques tanto de género y étnico, el panorama se vuelve un poco más complejo. En género, por ejemplo, las disposiciones completadas bajaron de un 8% a un 5%. Esto se debe por el incumplimiento de la meta de crédito de mujeres. Y el enfoque étnico, aunque no hubo cambios, sí evidenciamos rezagos en la inclusión del enfoque étnico en los planes nacionales de la reforma rural integral. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí cuando empezamos a analizar con más detalle este punto, vamos a tener entonces 4 tendencias que ustedes van a encontrar en el informe. Lo primero tiene que ver con el componente de tierras. Aquí hemos visto algunos avances normativos, pero también algunos rezagos estructurales importantes. Lo primero de mencionar es que gracias al Sistema Nacional de la Reforma Agraria y Desarrollo Rural fueron impulsadas algunas de las medidas de acceso. Por ejemplo, se priorizaron compras en municipios del sur del Caribe y del Magdalena Medio. También fueron constituidos 310 comités municipales de reforma agraria y esto ha sido vital para que las organizaciones campesinas y productoras participen en este proceso. Otro avance también muy importante tomado por la Agencia Nacional de Tierras fue la adopción del manual para la adquisición por enajenación voluntaria. Este manual clarificó el proceso de compra, pero además permitió suspenderlo si no se cuenta con concepto técnico favorable de la agencia. Sin embargo, hay unos rezagos asociados a las cifras de acceso. Por una parte, el tema de adjudicación. Nosotros no pudimos acceder a los datos históricos en temas ni de adjudicación ni de formalización. Por ello, en el informe ustedes van a encontrar datos anuales, también comparados con las metas del Plan Nacional de Desarrollo y también un comparativo entre 2023 y 2024. Siendo así, observamos que la adjudicación fue de 4.457 hectáreas. Esto representa tan solo el 0.59% de la meta cuatrienal, que es alrededor de 1,5 millones. Aunque frente al 2023 esto representa un aumento del 5.7%, pero una disminución del 17% en municipios PDE. Es algo a resaltar. Frente a la formalización, evidenciamos la formalización de 337.793 hectáreas. Esto es el 24.7% de la meta cuatrienal, que está alrededor de 4 millones. Esto representa una caída del 45% frente al periodo anterior y una caída del 71% en municipios PEDET. Además, es de resaltar que aún existe un subregistro para las cifras de acceso a mujeres a título individual. Otro avance en la reforma rural integral que es muy relevante mencionar es la sanción de la ley estatutaria de la jurisdicción agraria, que creó los tribunales agrarios. Esta ley ordinaria, para reglamentarla, aún hace falta. Esta ley ordinaria aún ha sido presentada, no, fue presentada al Congreso y fue archivada. Y esto es necesario para que se avancen en los procesos redistributivos que siguen sin la agilidad que se esperaba en el acuerdo de paz. Por otro lado, también es importante mencionar el componente ambiental. Observamos una articulación muy importante entre el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Ambiente y se tomaron medidas importantes como la eliminación de restricciones para crear zonas de reserva campesina, se adoptó la política de agroecología, se actualizó la reglamentación del uso de reservas forestales, entre otras. Ya sobre la segunda tendencia, que la basamos en los programas de desarrollo con enfoque territorial o PEDET, aquí registramos avances importantes en materia de participación. Por ejemplo, más de 20.000 personas participaron en el momento 1 de la actualización de los planes de acción para la transformación regional. Sin embargo, también evidenciamos una articulación interinstitucional que aún es un poco deficiente y la incorporación del enfoque de género que presentó algunos
obstáculos en este proceso. Ya frente a la activación de las iniciativas, a noviembre de 2024 se habían activado el 54.2% de las iniciativas. Esto es alrededor del 45% de las que estaban en ejecución o finalizadas. Observamos en este punto brechas importantes entre pilares, subregiones. También sobre la tercera tendencia quisiera destacar las relacionadas con el impulso a los PDET, Juntos por el Territorio, pactos territoriales para la transformación regional, proyectos integradores, el plan de choque. Sin embargo, esta implementación de estas estrategias ha sido un poco fragmentada. Por ejemplo, no se firmaron pactos al cierre del periodo, el plan de choque no logró operativizarse. Además, es importante mencionar que la sostenibilidad fiscal sigue siendo un desafío para los PDET, ya que cuentan aún con mucha dependencia frente al presupuesto general de la nación y el sistema general de participaciones. Y para cerrar este punto sobre la cuarta tendencia que está relacionada con los planes nacionales de la reforma rural, aquí mencionarles muy rápidamente que valoramos 6 de los 16 planes que están a cargo del sector agricultura y que vimos avances importantes en el plano normativo, pero una baja ejecución territorial con desfases entre planeación, ejecución y reporte de la información. Siguiente, por favor. Ahora podemos dar paso al punto 4 sobre la solución al problema de drogas ilícitas. Aquí el panorama es un poco más complejo que en el punto 1, no solo porque los avances son más limitados, sino porque varias disposiciones claves muestran signo de un estancamiento que ya viene siendo prolongado. Los datos a noviembre, como ustedes los observan en pantalla, son bastante ilustrativos. El 3% no ha iniciado su implementación, el 48% se encuentra en estado mínimo, el 26% en estado intermedio y el 23% en estado completado. Esto quiere decir que el 51% de las disposiciones aún no cuentan con la viabilidad de implementación necesaria para que se cumplan estos compromisos en el tiempo pactado. Cuando analizamos el enfoque de género, la situación es aún más crítica y en el enfoque étnico también porque presentan rezagos que son más profundos que el estado general. Por ejemplo, en el enfoque de género el 11% no ha iniciado y en el enfoque étnico el 67% se mantiene en un estado mínimo. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí vamos a observar el detalle del nivel cualitativo de este punto. Observamos tres tendencias importantes. La primera tiene que ver con el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, el PENIS. Aquí la Dirección de Sustitución el año pasado rediseñó operativamente el componente familiar de este programa y al final del año cerró con 57 planes de inversión atados a este rediseño. Sin embargo, observamos vacíos importantes en este. Por ejemplo, no se incluyeron lineamientos para los recolectores, no se articuló con el protocolo de género del PENIS, no hubo una articulación con el PAI comunitario ni los PISDA o un rediseño de estos dos componentes y no se articuló en efecto con la reforma rural integral. Esto es una deuda que persiste en el programa. Mientras todo este rediseño se llevaba a cabo, los niveles de la producción de cocaína alcanzó máximos históricos, un aumento del 53% según Naciones Unidas. Además, en estos municipios, el 93% de estos municipios con cultivos de coca presentaron actores armados no estatales. Además, la erradicación cayó un 59% y aunque la incautación sí aumentó cerca de un 10%. Es de mencionar que la Corte Constitucional expidió 3 sentencias relacionadas con el PENIS y estas ordenaron corregir las exclusiones, garantizar los enfoques diferenciales en la implementación del programa. Ya como segunda tendencia, también observamos estrategias que intentaron impulsar el camino hacia las economías lícitas. Por ejemplo, alianzas con el sector privado, propuestas normativas, acciones multilaterales. Pero ciertas causas impidieron que estas fueran exitosas. Por ejemplo, la debilidad institucional, la falta de condiciones productivas, la inseguridad de estos territorios disminuyó su efectividad. Aquí en materia normativa me gustaría destacar la Ley de Utilidad Pública para Mujeres Cabeza de Familia. Esto representa definitivamente una oportunidad para avanzar en el tratamiento penal diferenciado que se encuentra todavía estancado en el Congreso. Y finalmente ya sobre la tercera tendencia que está relacionada con la prevención y atención al consumo de drogas, queremos resaltar que si bien la nueva política de drogas promueve orientaciones importantes, la falta de un plan de acción
limita mucho la articulación entre los componentes de oxígeno y asfixia entre ellos, pero también con otros sectores y un trabajo intersectorial importante. En prevención de atención específicamente, podemos decir que el Ministerio de Salud lideró acciones de prevención con enfoque a la salud, en especial en territorios mayormente afrodescendientes, y también promovió acciones territoriales en materia de salud. Por aquí es clave mencionar que aún está pendiente el Programa Nacional de Intervención Integral frente al consumo de drogas ilícitas. Este programa es clave porque da una respuesta estructural y sostenida al fenómeno del consumo. Ya por último, sobre la solución al fenómeno de producción y comercialización, aquí registramos avances en control de sustancias químicas, acuerdos con enfoque de cooperación voluntaria que fortalecen la capacidad preventiva del Estado. Con esto quisiera quizás cerrar mencionando que tanto el punto 1 con el punto 4 comparten un mismo desafío, y es que esta sigue siendo una implementación muy fragmentada que aún no logra traducirse en transformaciones sostenibles en los territorios. Es necesario fortalecer una gobernanza multinivel, cerrar las brechas entre la planeación y el seguimiento, y bueno, sin duda esto será uno de los grandes retos. Con esto termino mi presentación de los puntos 1 sobre reforma rural y 4 sobre el solucionar problemas de drogas ilícitas. Le doy la palabra a mi compañero Alejandro Roballo para que nos presente el estado de implementación de los puntos 2 sobre participación política y 6 sobre verificación. Muchas gracias. Muchas gracias, Tatiana. Sobre el punto 2, tenemos que decir que continúa siendo uno de los puntos con menores niveles de implementación en todo el acuerdo final. A noviembre de 2024, el 22% de las disposiciones del punto no había iniciado todavía su implementación y un 45% se encontraba en estado mínimo. Por su parte, el 19% de las disposiciones se encontraba en estado intermedio y el 14% ya había completado su implementación. A pesar de que todavía el 67% de los compromisos del punto no cuenta con la viabilidad para ser completados en el plazo establecido, el punto 2, debemos decir, fue el punto que presentó mayores niveles o mayores variaciones en sus niveles de implementación durante 2024. Especialmente se presentó un aumento muy significativo en las disposiciones en estado mínimo, con una correspondiente disminución en los compromisos sin iniciar. A pesar de que continúa la brecha entre la implementación general y la implementación de las medidas con enfoques diferenciales, se presentaron avances en los niveles de implementación del enfoque de género durante el año. De esta manera, el nivel de implementación de las disposiciones sin iniciar del enfoque disminuyeron al 32%, mientras que el nivel mínimo aumentó al 45%. Los niveles intermedio y completo se mantuvieron en 19% y 3% respectivamente. El enfoque étnico, por su parte, no experimentó cambios cuantitativos, por lo que sus niveles de implementación se mantuvieron en 19% sin iniciar, 38% en estado mínimo, 31% en estado intermedio y 13% ya completos. Los retos y avances que presentó el punto 2 durante el octavo año de implementación los podemos recoger en tres grandes tendencias. En primer lugar, debemos advertir que se presentaron algunos avances en materia legislativa. Aquí, en particular, queremos destacar la entrada en vigencia de la ley que prohíbe el gasto de la publicidad estatal para la promoción de marcas de gobierno. También está la sanción de la ley de participación paritaria de las mujeres en los cargos de decisión de las ramas del poder público y la aprobación de la ley que crea una modalidad de licencia de maternidad para mujeres electas en corporaciones públicas. A pesar, por supuesto, de esos avances, también se presentaron serios problemas para el trámite de otras iniciativas, como la reforma política que presentó el Gobierno Nacional en septiembre, el proyecto de reforma a la Ley Orgánica de Planeación y el proyecto de Ley de Garantías a la Protesta Social. A este panorama, pues también se suman una serie de rezagos normativos, como el proyecto de garantías para la participación acordado en el punto 2.2.1 y que nunca ha sido realmente discutido en el Congreso de la República. Como segunda tendencia, tenemos que el Gobierno Nacional implementó varias acciones para fortalecer la participación ciudadana, especialmente en materia de planeación participativa y de garantías para la protesta social. En este primer tema, queremos resaltar que en el marco de la formulación de los planes de desarrollo territoriales,
el Departamento Nacional de Planeación divulgó varias herramientas y documentos para fortalecer la participación de los consejos territoriales de planeación y también llevó a cabo asistencias técnicas con las administraciones territoriales para este mismo propósito. También se llevó a cabo una acción muy importante que fue la construcción participativa de un decreto reglamentario para el Sistema Nacional de Planeación, en el que se incluyeron de manera explícita varios compromisos del punto 2.2.6. En materia de garantías para la protesta social, el Ministerio de Defensa emitió un decreto para regular el uso de la fuerza por parte de la fuerza pública y la Unidad de Diálogo, la Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden puso en marcha sus equipos de diálogo para atender los eventos de protesta. Finalmente, en la última tendencia, queremos destacar que a pesar, digamos, de todos estos avances, el gobierno nacional presentó serios problemas para consolidar políticas públicas que impulsan los compromisos del punto 2. Aquí en concreto, la política pública de participación ciudadana y la política de diálogo social han presentado serias demoras para su adopción final, lo que se suma a las dificultades para la consolidación del plan de acción de la política pública de reconciliación, convivencia y no estigmatización, que ya ha profundizado el rezago en su implementación. Eso por parte del punto 2. Por parte del punto 6, digamos, aquí hay que mencionar que tuvo cambios en todos los niveles y se mantiene como el punto con mayores niveles de implementación de todo el acuerdo. A noviembre de 2024, el 5% de las disposiciones de este punto permanecían sin iniciar, el 19% estaba en nivel mínimo, el 15% en nivel intermedio y el 61% de los compromisos ya habían sido terminados. Los enfoques diferenciales de este punto no presentaron cambios significativos en los niveles de implementación. En el caso del enfoque de género, persistieron disposiciones sin iniciar, especialmente en compromisos relacionados con pedagogía para niñas, jóvenes y mujeres desvinculadas del conflicto. Y en el caso del enfoque étnico, no se presentaron cambios cuantitativos importantes. En este punto también podemos destacar tres tendencias en su implementación durante este año. La primera es que las instancias de monitoreo, verificación y pedagogía del acuerdo final tuvieron un funcionamiento activo durante este periodo. En particular, la CECIBI tuvo un accionar más dinámico que en años anteriores. Si bien, digamos, se presentaron algunos retos para su funcionamiento, se abordaron asuntos trascendentales para el cumplimiento de sus funciones. En particular, se realizó por primera vez una sesión territorial en el municipio de Villagarzón, Putumayo, y se aprobaron los parámetros para la revisión del Plan Marco de Implementación. En esta última acción, digamos, esto llevó a que por primera vez el Plan Marco fuera actualizado desde su creación en 2017 y que como resultado de este importante avance se incluyeran 77 indicadores nuevos y se ajustaran 123 de los ya existentes. En esta misma tendencia queremos destacar que Radio Televisión Nacional de Colombia puso en marcha las últimas 4 emisoras de paz en los municipios de Buenaventura, Río Sucio, Tierra Alta y Agustín Codazzi, lo que va a permitir tener una mayor difusión en la pedagogía del acuerdo final, así como la producción de información local acerca de la implementación. Como segunda tendencia de este punto, podemos destacar que las instancias asesoras de la CECIBI, acá nos referimos en particular a la Instancia Especial de Mujeres y a la Instancia Especial de Alto Nivel de los Pueblos Étnicos, la IAMPE, por primera vez recibieron financiación para su funcionamiento por parte del Gobierno Nacional. La IAMPE recibió estos recursos en mayo de 2024, lo que le permitió desarrollar su plan de trabajo, el cual incluyó la publicación de un informe sobre el estado de la implementación del enfoque étnico. Por su parte, la instancia especial de mujeres solo recibió estos recursos hasta el mes de octubre, lo que por supuesto dificultó su operatividad. A pesar de esto, pues avanzaron de manera permanente en el desarrollo de su mandato, que también incluyó la publicación de un informe sobre el enfoque étnico. Entonces, a pesar, digamos, de estos avances en la financiación, desde el instituto hacemos un llamado para que los desembolsos para estas instancias sean oportunos, de manera que puedan operar durante toda la vigencia. Finalmente, como última tendencia, queremos advertir que los recursos destinados para la implementación del acuerdo fueron insuficientes y tuvieron problemas de ejecución y denuncias por presuntos hechos de corrupción. Acá queremos mencionar algunos datos como que la Contraloría General de la República aseguró que los recursos destinados a la implementación del acuerdo se redujeron en un 21% de 2023 a 2024. También que la ejecución de estos recursos presentó una baja eficiencia en varios de los programas clave como la sustitución de cultivos. A lo anterior, pues se suma que el Congreso de la República no aprobó el proyecto del presupuesto general de la Nación ni la ley de financiamiento que había presentado el Gobierno Nacional, por lo que se prevé una importante disminución de los recursos destinados a la implementación del acuerdo en 2025, lo que puede tener consecuencias sobre el cumplimiento de varias medidas.
Termino entonces aquí mi presentación de los puntos 2 sobre participación y 6 sobre los mecanismos de implementación para darle la palabra a mi compañera Natalia, que abordará los puntos 3 sobre fin del conflicto y 5 sobre derechos de las víctimas. Muchas gracias, Alejandro. Respecto a la implementación del punto 3 sobre el fin del conflicto, como podemos ver en la gráfica, encontramos que a noviembre de 2024 el 9% de las disposiciones no había iniciado su implementación, el 21% se encontraba en un estado mínimo, el 18% en un estado intermedio y el 51% ya había completado su implementación. Durante el 2024, este punto presentó solo un cambio cuantitativo en su implementación, el cual correspondió a dos eventos. Por un lado, uno asociado a la garantía de seguridad, a las garantías de seguridad y protección, con la expedición de la resolución que formaliza y reglamenta el Plan Estratégico de Seguridad y Protección para firmantes, sus familias y miembros del Partido Comunes. Y por el otro lado, una información remitida por la Agencia para la Reincorporación y Normalización, la cual señala que más del 90% de las personas firmantes en proceso de reincorporación accedieron al beneficio económico de 8 millones de pesos colombianos para emprender un proyecto productivo o de vivienda. Este cambio también se vio reflejado en la submatriz de género, pues de las casi 3.000 mujeres activas en el proceso de reincorporación, el 96% pudieron acceder al beneficio de los 8 millones de pesos. La tendencia general de punto 3 desde el 2016 obedece a los impulsos de implementación que han tenido los temas que lo componen. En este sentido, el mayor impulso se dio durante el primer año de implementación del acuerdo final, a partir de la ejecución de los compromisos asociados al cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo y a la dejación de armas. Los compromisos referidos al proceso de reincorporación política y socioeconómica han evidenciado una implementación más pausada pero estable. En contraste, los compromisos referidos a las garantías de seguridad y protección, incluyendo aquellos establecidos en el punto 2, han evidenciado un estancamiento marcado en su implementación, lo cual, desafortunadamente, coincide con el aumento de escenarios de riesgo, de afectaciones y vulneraciones contra distintas poblaciones. Para este octavo año de implementación, aunque se evidenciaron avances en la reglamentación de importantes instrumentos para el desarrollo del proceso de reincorporación y de las garantías de seguridad y protección, como el Sistema Nacional de Reincorporación, el Programa de Reincorporación Integral, el Plan Estratégico de Seguridad y Protección mencionado anteriormente, y la Política Pública de Desmantelamiento, algunas demoras e incumplimientos institucionales, particularmente en la concertación y construcción de indicadores, metas y asignación de presupuestos para los instrumentos de seguridad, conllevaron a la ralentización y aplazamiento de su implementación. Consecuentemente, las demoras en la implementación de varios puntos del acuerdo final resultaron en la presentación de un plan de choque por parte del Ministerio del Interior, el cual incluye un punto especial para la reestructuración del enfoque de seguridad y la activación y dinamización del Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política, o SISEP. A la fecha, no obstante, se desconoce un documento técnico que desarrolle la estrategia o la hoja de ruta para la reestructuración o dinamización del componente de seguridad del acuerdo final. Entre tanto, y como lo mencionamos anteriormente, las dinámicas de violencia continuaron afectando distintos territorios y, por lo tanto, vulnerando la vida y los derechos de las poblaciones de especial protección del acuerdo final, como comunidades étnicas, liderazgos sociales, personas defensoras de derechos humanos y personas firmantes del acuerdo de paz, quienes enfrentaron nuevos escenarios de riesgo y de vulneraciones ante la reconfiguración de los grupos armados ilegales. Para el punto 5, sobre las víctimas del conflicto armado, en la gráfica que vemos en pantalla encontramos que a noviembre de 2024, el 11 de las disposiciones no había iniciado aún su implementación, el 28% se encontraba en un estado mínimo, el 21% se encontraba en un estado intermedio y el 40% ya había completado su implementación. Durante el año 2024, el punto 5 experimentó cambios en todos los niveles de implementación, que obedecieron a distintos factores. Por ejemplo, la primera renuncia a la persecución penal por parte de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP o Jurisdicción Especial para la Paz, la coordinación interinstitucional entre la unidad de búsqueda, la unidad de víctimas y el Ministerio de Salud para la orientación y la atención psicosocial de los familiares de las personas dadas por desaparecidas, la sanción de la Ley 2421, que reforma la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, y la presentación del segundo informe de seguimiento a las recomendaciones de la Comisión de la Verdad por parte del Comité de Seguimiento y Monitoreo. Esto último también implicó un cambio en la submatriz de género,
pues aunque no fue un informe específico sobre las recomendaciones del tomo sobre mujeres y personas LGBTIQ+, sí retomó algunas de las recomendaciones consagradas en este tomo e incorporó varios análisis con este enfoque. Como mencionamos anteriormente también, la tendencia de punto 5, de implementación del punto 5, desde el 2016 hasta la fecha, sigue siendo bastante similar a la tendencia de implementación general del acuerdo final. Hasta el 2018, el punto 5 tuvo el pico más alto en su implementación, lo cual obedeció principalmente a la creación y puesta en marcha de las entidades que componen el Sistema Integral para la Paz, esto es, la jurisdicción, la unidad de búsqueda y la Comisión de la Verdad. Con posterioridad a esta fecha, se han evidenciado avances moderados en la implementación. Así, el componente de verdad del acuerdo final continuó impulsando los cambios en la implementación del punto 5. Como mencionamos anteriormente, el Comité de Seguimiento presentó su segundo informe, en el cual, entre otras cosas, hizo un llamado a la implementación integral y general del acuerdo final. Y la unidad de búsqueda, además de la territorialización de su mandato, lo cual fue reconocido por algunas organizaciones como un avance importante, siguió fortaleciendo lazos de confianza con distintos aportantes de información sobre personas dadas por desaparecidas. Esto llevó, entre otras cosas, a la intervención de un pozo de agua en Barranca Bermeja, un municipio en Santander, y la recuperación de 2 cuerpos en este sitio, algo sin precedentes en el país. Por otro lado, los componentes de justicia y de reparación han experimentado los desafíos mayores para lograr niveles más altos de implementación. Respecto al componente de justicia, si bien las sanciones propias son necesarias para aumentar los niveles de implementación, no se puede desconocer que la JEP también ha avanzado en otras áreas de su mandato, como el reconocimiento de responsabilidades y los procesos adversariales, entre otras. El Instituto Kroc destaca hoy las imputaciones a 6 exintegrantes del último secretariado de las extintas FARC-EP, en el caso 07, por el reclutamiento y la utilización de niños y niñas, así como por otros crímenes de guerra cometidos en su contra en el contexto de la vida intrafilas, incluidas violencias sexuales, reproductivas y por prejuicio. La JEP debe funcionar como un tribunal independiente e imparcial, no solo en términos formales, sino también en el ejercicio efectivo de sus funciones. Sin embargo, durante 2024, el Instituto Kroc identificó diversos factores que podrían afectar el desarrollo de su mandato. En particular, registró algunas acciones dirigidas a presionar públicamente la jurisdicción en relación con la toma de decisiones sobre la imposición de sanciones propias. Asimismo, evidenció también desafíos respecto de las garantías procesales para los comparecientes, restricciones presupuestales y limitaciones en la articulación con las entidades encargadas de hacer efectivas dichas sanciones. Además, existe una falta de articulación y correspondencia entre el componente restaurativo de la JEP y la política de reparación, que no solo se explica por cuestiones presupuestales, sino también por la falta de un liderazgo político. La adopción del nuevo marco normativo, a través de la reforma a la Ley de Víctimas, puede ser y debe ser una oportunidad para superar algunos de los rezagos en la implementación de esta política de reparación y su articulación con el componente de justicia. La reforma incluyó, entre otros, mecanismos para la articulación interinstitucional entre los diferentes sistemas existentes. Dejo por acá entonces este primer acercamiento a la implementación de los compromisos sobre reincorporación, garantías de seguridad y protección y víctimas contenidas en el punto 3 y punto 5 del acuerdo, no sin antes invitarles a descargar y leer nuestro informe. Muchas gracias. Tatiana, Alejandro y Natalia. Les quiero agradecer por esta presentación que nos hicieron. Sabemos lo difícil que es recoger tanta información en tan pocos minutos y por eso quiero invitar a nuestra audiencia a que se metan de una vez a nuestra página web. Allá van a poder ver con un poco más de profundidad los temas que estamos aquí tratando y van a ver mucha más información que seguramente les va a servir. Ahora solo nos queda compartir con nuestra audiencia cuáles son las oportunidades que identificamos para superar los desafíos y para impulsar la implementación. Para ello quisiera darle la palabra a Mateo Gómez. Hola Josefina. Bueno, en el informe van a encontrar 7 oportunidades generales. Bueno, cada capítulo, cada sección por punto tiene unas oportunidades específicas por cada uno de ellos, tratando de darle algunas orientaciones, algunas ideas a los implementadores de cómo pueden acelerar los niveles de implementación. Pero el informe, en su sección final, tiene un capítulo de oportunidades generales que son oportunidades con las cuales consideramos o oportunidades que consideramos tienen los implementadores para avanzar y para acelerar los niveles de implementación. Y acá un poco haciendo relación a los hallazgos que el equipo
compartió durante estos minutos, pues hemos hecho oportunidades que coincidan justamente con ese diagnóstico. Entonces, en primer lugar, tenemos oportunidades orientadas a mejorar el liderazgo institucional en la implementación, que como ustedes vieron, ha sido uno de los hallazgos transversales dentro de la implementación durante el año 2024 y en ese sentido le estamos compartiendo al presidente de la República y al Gobierno Nacional la oportunidad naturalmente de crear esa consejería presidencial para la implementación que pueda apoyar al presidente en el cumplimiento de sus estrategias y que logre mitigar ese riesgo de dispersión que hemos estado viendo durante este año de implementación. Luego, vemos otra oportunidad concreta para el gobierno nacional y para los implementadores con el proceso de actualización del Plan Marco de Implementación. Lo comentamos durante esta presentación, pero ese proceso todavía tiene una etapa pendiente que es el ajuste y la revisión de sus fichas técnicas. Ese proceso es clave, es muy importante y consideramos que podría lograr adecuar, coordinar y sobre todo trabajar en los cronogramas de implementación para que puedan hacerse las presiones y los acentos en los aspectos más rezagados. Entonces creemos que esa fase de diseño de las fichas técnicas es fundamental y lo que estamos encontrando también como una oportunidad es que se retome bajo un proceso tan minucioso y tan profundo como se hizo durante el año 2024 y donde se convoque además sobre todo a la instancia de género, la instancia étnica del punto 6 y naturalmente con todos los acompañantes del componente internacional de verificación. Siguiente, por favor. Ahora tenemos una tercera oportunidad. Siguiente slide, por favor, gracias. Tenemos otra oportunidad que hemos observado durante este año de implementación que tiene que ver con la articulación territorial. Y lo que estamos viendo es que tanto las instituciones que lideran la implementación territorial, entre las cuales está la ART, la ANT, entre otras, pero también los alcaldes y los gobernadores, particularmente en zonas PEDET, busquen una estrategia de articulación territorial en torno a las ofertas mismas del acuerdo final. Hemos visto, y ustedes la van a encontrar en la oportunidad, oportunidades justamente de articular planes de desarrollo con enfoque territorial, por ejemplo, con el componente de sanciones propias de la Jurisdicción Especial para la Paz, todo el componente de reparación colectiva, es decir, buscar alinear las agendas territoriales desde el territorio, pero a través naturalmente de las capacidades que tiene el nivel nacional de articulación. En cuarto lugar, queremos llamar la atención sobre la necesidad de tener una estrategia de focalización de esfuerzos presupuestales e institucionales en un momento donde vemos esfuerzos importantes pero dispersos. Durante este año documentamos, por ejemplo, la existencia de un plan de choque presentado por el Ministerio del Interior, pero otras agendas también de focalización de esfuerzos promovidas por la unidad de implementación que ha jugado un papel muy destacado y lo que estamos viendo es que todos esos esfuerzos requieren de coherencia, de coordinación y de una misma estrategia. Siguiente. Ahora bien, siguiente slide, por favor. Gracias. La quinta oportunidad que van a encontrar ustedes en el importe está relacionada con una circunstancia que documentamos durante este año que tiene que ver con, como ustedes saben, la declaratoria de inconstitucionalidad de la ley que creó el Ministerio de la Igualdad, pero que para la implementación tiene un agravante y es que la figura de la vicepresidencia del Ministerio es depositaria de numerosas responsabilidades en la coordinación de la implementación, principalmente del enfoque étnico, que también del enfoque de género. Y la declaratoria de inconstitucionalidad del Ministerio de la Igualdad, pues impone un desafío que es, por un lado, o atender el llamado de la Corte Constitucional naturalmente y a tramitar legislativamente los errores en el procedimiento que se pudieron ocurrir, pero también tener un plan en caso de que eso no suceda. Y es esas cargas, esas responsabilidades de coordinación tienen que tener una ruta, digamos, de evacuación frente a una circunstancia diferente. Entonces estamos llamando la atención sobre la necesidad de establecer esa estrategia que le dé sostenibilidad a la implementación de los compromisos del enfoque de género y étnico en el acuerdo. Nuevamente, este es un año donde hemos visto a la comunidad internacional comprometida y su respaldo técnico, político y financiero definitivamente ha sido fundamental durante esta implementación como durante los previos y consideramos que es uno de los factores que definitivamente van a lograr
aumentar los niveles de implementación en un escenario de este. La última oportunidad es una oportunidad que está planteada en términos de lo que va a ser el escenario electoral del año 2026. Ya tanto Josefina como algunos de mis compañeros han hecho sobre todo llamado la atención en lo que tiene que ver con la actual coyuntura eh, que atraviesa el país, pero también queremos llamar la atención sobre los desafíos que tiene el proceso electoral 2026 en términos, por ejemplo, de cumplir con las adecuaciones que requieren las circunscripciones especiales de paz, las reformas legislativas que todavía son necesarias para poder lograr un sistema, no solamente un sistema integral de seguridad para la participación en política, sino unas garantías para el ejercicio de la política en Colombia que puedan cumplir con los objetivos del acuerdo. Y con eso concluiríamos esta sección de oportunidades y de igual forma invitarles a que puedan detallar tanto esta sección general de oportunidades como las que están en cada uno de los puntos. Muchísimas gracias, Mateo. Quisiera extender mi agradecimiento a todas las personas del equipo que presentaron hoy los resultados del trabajo de monitoreo y el análisis del último año de implementación. Y también quiero extender mis agradecimientos a todas las personas del equipo que hacen parte de la iniciativa Barómetro, tanto en Colombia como en la Universidad de Notre Dame, y quienes no participaron hoy directamente en esta presentación, pero cuyas contribuciones han sido esenciales para construir este informe de monitoreo, pues que realmente solamente lo celebramos hoy, compartimos hoy con todos ustedes, gracias a un esfuerzo colectivo. Vamos a empezar a responder las preguntas del público. Pues primero, gracias a todas las personas que se registraron y nos mandaron sus preguntas con antelación, y también gracias porque he visto muchos comentarios y ya preguntas en el chat. Nosotros siempre tratamos de responder aquellas que son rápido, como los enlaces, y estos los tratamos de responder de manera inmediata en el chat. Y tenemos una pregunta que quisiera compartirla con Alejandro Roballo. Alejandro, ¿cuáles son las herramientas con las que cuenta el acuerdo de paz para navegar la situación en la que se encuentra actualmente el país tras el atentado al senador Miguel Uribe? Nos pregunta. Bueno, Josefina, en primer lugar y antes de responder a la pregunta, quisiera reiterar que desde la iniciativa Barómetro, por supuesto que nos unimos a las voces de rechazo por el atentado realizado este fin de semana contra el senador Miguel Uribe, y nos solidarizamos con él y con su familia en estos difíciles momentos. Por supuesto, le deseamos también una pronta recuperación. En segundo lugar, pues es importante advertir y reiterar también, como tú lo dijiste en la introducción, que lo sucedido el fin de semana contra el senador Uribe es una manifestación de algo que no ha dejado de suceder en nuestro país, y es la violencia contra liderazgos políticos y sociales. Esto fue algo que previó, por supuesto, el acuerdo final, y para lo cual, digamos, se pactaron varias medidas en varios de los puntos del acuerdo, específicamente pues para erradicar esta violencia política. En particular, en el punto 2 y en el punto 3, pues se acordaron una serie de acciones para promover la apertura democrática y para garantizar el ejercicio del derecho a la participación política. De ahí, pues que en este momento que está atravesando nuestro país y de cara a los procesos electorales que vienen el próximo año, es importante retomar esta ruta que ya estaba planteada en el acuerdo en materia de garantías de seguridad y en materia de garantías para la reconciliación, la convivencia y la no estigmatización. En particular, nos parece importante acelerar e impulsar la implementación de cuatro medidas fundamentales de los puntos 2 y 3. La primera es el fortalecimiento del SISEP, del Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política, desde la activación coordinada y armónica de sus 9 componentes. Estos componentes promueven medidas de prevención, protección y seguridad que, en el marco del respeto de principios como el respeto a la dignidad humana o la promoción de los derechos humanos, garantizan las libertades y las labores de liderazgos y organizaciones sociales, de firmantes del acuerdo final y sus familias, y de quienes ejercen la política, especialmente de quienes se declaran en oposición. En segundo lugar, si bien es importante que se active la implementación articulada del SISEP, también se debe priorizar la puesta en marcha de uno de sus componentes referido a la política pública de desmantelamiento de las conductas y las organizaciones criminales,
pues esta política incorpora el desmantelamiento de la dimensión política de este tipo de organizaciones criminales, la cual interfiere en el libre ejercicio de los derechos electorales y democráticos a partir de la perpetración de delitos y actos de violencia. Como tercera medida está la implementación de la política pública de reconciliación, convivencia y no estigmatización, que ya tiene un rezago de varios años por las dificultades para consolidar su plan de acción. Esta política, que debe ser implementada con el acompañamiento del Consejo Nacional de Paz, sería fundamental para desescalar la polarización que actualmente vive el país, para enfrentar los discursos de odio y estigmatización y para ofrecer condiciones para tramitar las diferencias políticas a través del diálogo y los mecanismos institucionales. Y finalmente, en el punto 3 se pactó la consolidación de un pacto político nacional para sacar las armas de la política. Este pacto estaba destinado a comprometer a todos los actores del país con la proscripción de la violencia y con la búsqueda de la reconciliación. Y en este momento sería muy clave retomar la ruta que ya construyeron el Ministerio del Interior y el Consejo Nacional de Paz para convocar a todas las fuerzas políticas y sociales del país para rechazar la violencia y para encontrar caminos para la convivencia democrática. Yo dejaría por ahí sin antes decir que la eficacia, por supuesto, de estas medidas depende de una rápida respuesta por parte del gobierno nacional para impulsarlas y materializarlas en los próximos meses. Muchísimas gracias, Alejandro. Excelente saber que tenemos tantos elementos ya en el acuerdo final para que los implementemos de manera robusta. Ahora, sigamos con la segunda pregunta. Quisiera pedirle a Ever Álvarez que nos ayude a responder. Ever, ¿cuál o cuáles son los eslabones en la cadena nacional territorial local que presentan mayores retos y debilidades para la implementación? Ever, ¿nos ayudas a responder esta pregunta, por favor? Por supuesto, Josefina, muchas gracias. Debo decir que tras más de 8 años desde la firma del acuerdo, una debilidad que continúa vigente en todos los eslabones es la insuficiente apropiación y operacionalización del enfoque territorial del acuerdo por parte de algunos actores y entidades de los diferentes niveles del Estado. Esto se expresa, por ejemplo, en una alta centralización en el diseño de las políticas públicas, programas y proyectos, que si bien tienen un alto componente técnico, en ocasiones no responden de manera diferencial a las realidades y necesidades de las regiones, subregiones y localidades. Otro asunto que valdría la pena señalar es que el Estado central suele actuar de manera muy sectorial y fragmentada y en muchos casos no logra dialogar y articular objetivos, metas y recursos de manera estratégica con las autoridades y poderes locales y regionales para implementar con mayor pertinencia esas medidas que estableció el acuerdo para disminuir las violencias y formas de injusticia que mantienen vigentes las brechas en los territorios rurales y urbanos. Además de lo anterior, hay otros elementos a considerar, como por ejemplo la baja capacidad técnica y financiera de los municipios PEDET, que se profundiza en los municipios de quinta y sexta categoría, la poca apropiación por parte de las entidades territoriales de los temas y enfoques del acuerdo, ya que por lo general se centran principalmente en medidas asociadas a la justicia transicional y los PEDET, lo cual les impide abordar también otros compromisos igualmente estratégicos del acuerdo, y esto se debe en gran parte por un desconocimiento. Finalmente, es importante destacar que los obstáculos que han enfrentado actores territoriales para participar en la implementación directa de muchas de las medidas ha intensificado una sensación de frustración, cansancio y desconfianza de las comunidades hacia las instituciones y hacia el mismo proceso. Para hacer frente a esto, es vital que, por ejemplo, instancias como el Comité de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación, más conocida como CECIBI, fortalezcan su trabajo en los territorios para generar conversaciones con la sociedad civil y administraciones territoriales para impulsar esa implementación. Pues más allá de contar con enlaces, es, por ejemplo, necesario que la CICIBI realice sus sesiones territoriales de manera periódica, ya que en los 8 años de la implementación solo ha realizado una. Otra acción es, por ejemplo, fortalecer esos mecanismos de articulación territorial para que, por ejemplo, se realicen inversiones conjuntas y se le pueda apostar a proyectos integrales y de mayor envergadura. Muy bien, muchas gracias, Ever. Muy completa la respuesta. Vamos con una tercera pregunta. Alguien nos dice, quisiera tener información sobre la implementación territorial de los PEDET comparando las regiones.
Tatiana, podría pedirte si nos ayudas a dar respuesta a este interrogante, por favor. Claro, Josefina, esta es una pregunta realmente muy pertinente. Muchas gracias. La verdad, cuando nosotros comparamos la implementación territorial de los PED, vemos avances muy dispares, sobre todo entre las subregiones, entre los municipios. Por ejemplo, si nos enfocamos en ver los porcentajes de activación de las iniciativas PED, que es, digamos, la forma más concreta para poder medir el avance en cada subregión, nos damos cuenta de algunas diferencias. Por ejemplo, en Pacífico Medio, Bajo Cauca y Catatumbo, estas subregiones cuentan con un mayor porcentaje de activación de las iniciativas PEDET, es casi cercano al 65%, pero cuando lo comparamos con Chocó y Putumayo, por ejemplo, que son las más rezagadas, estas apenas alcanzan porcentajes de activación del 35 y 40%. Creemos que estas diferencias se deben a varios factores. Lo primero es que para aquellas subregiones donde se avanza mejor, ha sido clave, como lo mencionaba, ver quizás que ha sido una mejor articulación entre la nación y el territorio, un acompañamiento de la cooperación internacional, se han fortalecido las capacidades técnicas y financieras, ha habido una participación social un poco más efectiva. Un ejemplo de ello es, nosotros lo mencionamos en el informe, es el Pacto Catatumbo. Este permitió que las comunidades definieran apuestas de desarrollo importantes, aunque es necesario mencionar que en este momento este pacto cuenta con algunos desafíos en materia de participación y sostenibilidad financiera. Para aquellas subregiones que, digamos, están un poco más rezagadas, aquí vemos tendencias sobre los territorios con mayores debilidades institucionales, graves problemas de seguridad, dificultad en la presencia del Estado, retos logísticos complejos, digamos, mecanismos de financiamiento que son poco flexibles. Los proyectos integradores PDET creo que son una forma de ilustrar esto, de ilustrar estas tensiones técnicas y financieras. Por ejemplo, la Universidad del Catatumbo o el puente sobre el Muelle de la Esmeralda en el Putumayo, que son los dos proyectos integradores del año pasado, tienen un potencial muy transformador de las iniciativas, pero se enfrentan a unos retos operativos y financieros importantes, desde la presencia de actores armados hasta asegurar los recursos necesarios para garantizar su ejecución. También en el informe tratamos un poco sobre las disparidades en la actualización del proceso de los PATR. Esta actualización es importante porque renueva una apuesta de transformación territorial y, como mencionamos en la presentación, tuvo una alta participación, pero en elementos se vieron rezagos entre las subregiones, por ejemplo, en el fortalecimiento étnico. Algunas subregiones como el Catatumbo, la Cuenca del Caguán, el Piedemonte Caqueteño mostraron em, mayor número de iniciativas cualificadas sobre el enfoque étnico. Esto muestra la relación, la interacción, la articulación entre las mismas iniciativas. Pero a la vez vimos en subregiones como Pacífico Medio y Chocó, donde se disminuyeron incluso las iniciativas propias étnicas. Y esto es un reto sobre todo para la construcción del capítulo étnico de programas y proyectos que será resultado de los PATR. Nosotros a través del informe damos un mensaje y es que es necesario una implementación integral, pero también con enfoque territorial. Es necesario que se consoliden esos esfuerzos en las subregiones que van poco más avanzadas y se refuercen esas capacidades institucionales en las que van las subregiones más rezagadas, respondiendo a condiciones básicas de seguridad, asegurar los recursos, políticas más flexibles y sobre todo estamos en un momento muy clave que es el momento 2 de actualización de los PATR y es necesario que las comunidades cuenten con esos lineamientos claros, con instrumentos técnicos suficientes que les permita retroalimentar los capítulos de programas y proyectos y por tanto volver un poco más equilibrada la implementación entre las subregiones. Creo que con eso podríamos responder esta pregunta. Muchísimas gracias, Tatiana. Ahora démosle paso a la cuarta pregunta que nos fue remitida por parte del público aquí en el seminario. ¿Algún indicador de los medidos ha tenido retroceso? Es decir, ¿cómo están midiendo, por ejemplo, los desplazamientos forzados de ETCR? Natalia, ¿tú qué nos podrías de pronto compartir al respecto? Claro, Josefina. Tal vez lo primero sería aclarar que nosotros no hacemos medición de indicadores, sino medimos niveles de implementación de disposiciones.
Y también contarle a la audiencia que la metodología del Instituto Kroc incluye la posibilidad o contempla la posibilidad de que se incluyan retrocesos en los niveles de implementación. Por ejemplo, hay algunas disposiciones relacionadas con la adopción de leyes, las cuales avanzan en su implementación en la medida en que un proyecto legislativo surta el trámite correspondiente y retroceden cuando el proyecto es archivado. Por ejemplo, esto ha ocurrido en el caso de la reforma política, cuyas disposiciones han presentado retrocesos cuando los distintos proyectos que han sido presentados para hacerla efectiva se han hundido en el trámite ante el Congreso de la República. Respecto del caso de los desplazamientos, es importante pues, mencionar que aunque no existen disposiciones específicas que señalen la no ocurrencia de afectaciones contra firmantes del acuerdo u otras poblaciones que son objeto de protección del SISEP o Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio en la Política, sí existen disposiciones que establecen mecanismos para garantizar la seguridad y protección de estas personas. Respecto de los desplazamientos de los ETCR, por supuesto que son hechos que atentan contra el proceso de reincorporación y por ende atentan contra la implementación del acuerdo de paz. Y como tal son documentados para entender los desafíos en la implementación de las garantías de seguridad previstas en el punto 3. En el caso particular de firmantes, existe una disposición referida a la creación de un programa de protección integral para firmantes, sus familias y miembros del Partido Comunes, el cual establece la articulación institucional para garantizar la seguridad y la protección de estas personas. Desafortunadamente, este programa aún no ha sido reglamentado por parte del gobierno y esto, por lo tanto, ha repercutido en la ausencia de medidas institucionales coordinadas que prevengan los riesgos y las afectaciones contra esta población. La disposición asociada a este programa no muestra avances en su implementación. En este informe también agregar que nosotros analizamos cómo la disminución de asesinatos de firmantes durante el 2024 contrasta con el aumento de amenazas y desplazamientos forzados, tanto individuales como colectivos. Por lo tanto, los invitamos y las invitamos a que lean el informe para profundizar en este y otros temas. Gracias. Muchísimas gracias, Natalia. Tenemos una quinta pregunta, me gustaría trasladársela a Mateo. ¿Cómo solucionar el complejo problema de la diversidad de metodologías institucionales de levantamiento de información sobre la paz? Uy, bueno, gracias, Josefina. Una pregunta interesante y quizás difícil de responder porque no necesariamente es un problema, o por lo menos desde la perspectiva del monitoreo que realiza el Instituto Kroc, la diversidad de metodologías y la diversidad de fuentes sobre la implementación en realidad, por lo menos desde la perspectiva de nuestro proceso de investigación, es una virtud y es algo que enriquece profundamente nuestra investigación, pero además también entendemos que enriquece el sistema complejo de monitoreo, compromisos relacionados con el impulso, el monitoreo y la verificación del cumplimiento del acuerdo, que tienen todas una razón de ser. No solamente, por ejemplo, el plan Mateo, disculpa, creo que estamos perdiendo un poco el sonido. orientado a medir, a decir el cómo, el cuándo, el quién de cada una de las acciones en materia de política pública que deben adoptarse para la implementación del acuerdo y que se rige bajo una lógica particular. Pero otra es la naturaleza del mandato que tiene, por ejemplo, la Secretaría Técnica, perdónenme, la misión de verificación como parte del componente internacional de verificación, que es la de rendir informes ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y en ese sentido, digamos, el escenario, el alcance de sus informes, de sus reportes, se orientan a cumplir con un propósito del acuerdo, que es mantener a la comunidad internacional y particularmente al Consejo de Seguridad informado con respecto a los avances en la implementación. Otra cosa es lo que hace la Secretaría Técnica de los Notables, que hay que decir, una instancia que durante el año 2024 otra vez estuvo inactiva lamentablemente y que es absolutamente fundamental para el funcionamiento armónico de este sistema de monitoreo, de verificación, de acompañamiento que previó el acuerdo en el punto 6. Y otra cosa es lo que hace el Instituto Kroc como asistencia técnica, que mide niveles de implementación, que busca identificar sobre todo los avances para poder registrar el compromiso de las partes asumido en un acuerdo en el año 2016 y que día a día pues venimos documentando acciones tendientes a que esos compromisos tiendan a su cumplimiento,
y ese es nuestro objeto y el eje de nuestro mandato. Así que, más que un problema, en realidad, desde la perspectiva de nuestro proceso de investigación, es una riqueza y que hay que decirlo, particularmente en este momento de actualización del Plan Marco, lo vemos como una oportunidad magnífica también para poder seguir articulando lo que viene del ejercicio de actualización de fichas técnicas. Es un ejercicio fundamental y donde creemos, y si ustedes pueden ver en el informe, hay un aporte muy importante de todo este complejo sistema hacia ese ejercicio que se vio en un resultado que, pues desde el punto de vista del instituto, creo que es muy favorable para la implementación. Muchas gracias, Mateo. Yo simplemente añadiría también que en nuestra página web pueden ver toda la base de datos que tenemos ya disponible. Entonces, también es una manera de aportar más información sobre el estado de la implementación de una manera más transparente. Entonces, invito a todas las personas que nos están siguiendo a que se metan a la página web nuestra y no sé, jueguen un poquito con esos datos, esa información, saben cómo funciona nuestra metodología y si no, con muchísimo gusto, como parte del componente de verificación, siempre estamos disponibles también para prestar asistencia técnica, leyendo nuestros números, interpretándolos, pero obviamente buscando que sean de la mayor utilidad para la sociedad civil y para los tomadores de decisiones. Tenemos dos preguntitas más. Yo los quiero invitar a que nos quedemos de 3 a 5 minutos para asegurar que alcanzamos a escuchar sus interrogantes y que ustedes también escuchen nuestra respuesta. Si me permite, la persona que nos compartió la pregunta aquí en el chat es un poquito larga, entonces yo la voy a resumir y le voy a pedir a Ever que nos ayude con esta respuesta. Dice, como ciudadana a pie, me cuesta reconciliar ese trabajo documentado con la realidad que se vive en los territorios. Después de 8 años, muchos de los avances se expresan en porcentajes mínimos, algunos en rangos del 0%, mientras la percepción de paz en las comunidades es prácticamente inexistente. Más bien, se siente una creciente inseguridad, vulnerabilidad y desprotección. Entonces, cuando se plantea que se va a requerir más tiempo ¿para qué exactamente? Sobre la base de qué resultados se proyecta esa necesidad si los avances medibles son tan limitados, ¿qué se requiere realmente? La mayoría de la población quiere la paz, pero ¿cómo se aborda esa minoría que sigue por fuera de ella, que sigue armada, activa y desestabilizadora? No sé si, yo creo que esa era la pregunta de la persona, ¿no? Cuentan con información detallada sobre los avances de los PEDET en los municipios. Se cuenta con información o seguimiento comparativo sobre las inversiones para la paz versus resultados, impactos o destinación de presupuestos para la paz de manera diferenciada por territorios y grupos poblacionales. Un poco larga, pero la traté de resumir. Listo, Josefina. Muchas gracias y también a la persona que la formuló, que son interrogantes muy válidos. Sobre todo los últimos dos elementos, creo que Tatiana aportó elementos para la respuesta y si miran el informe de manera más detallada en la sección de punto 1, pues van a encontrar cifras desagregadas por cada una de las subregiones FEDER. Igualmente quisiera decir que la conversación no se agota aquí porque los barómetros regionales y sus investigadores e investigadoras de los territorios, pues vamos a continuar un ejercicio de socialización de los informes para ampliar la conversación y poder contribuir de acuerdo con lo que hemos monitoreado, información más detallada. Ahora, frente a la primera parte de la pregunta, quisiera destacar que el año pasado en el informe comprensivo presentamos justo una tendencia que hablaba de esa distancia que existía entre los avances de la implementación y la percepción y la apropiación o lo que siente la gente en los territorios frente a esas transformaciones reales. Invitaría pues a la persona que la formuló que pronto pudiera revisar ese informe. Ahora bien, frente a qué hacer para justo avanzar en la implementación o para qué se necesita el tiempo, pues por un lado, para implementar de manera efectiva e integral las medidas que ya quedó establecidas ahí en el acuerdo de paz. ¿Cómo involucrar, digamos, a otros actores dentro del proceso de implementación? El acuerdo tiene medidas específicas que lo que hace falta es avanzar justo en su implementación integral.
Me refiero, por ejemplo, a la activación de las diferentes instancias y garantizar que haya un funcionamiento efectivo con garantías de participación plena para los diversos grupos poblacionales es un primer paso importante. Lo mencionaba también en la respuesta a la pregunta anterior. La implementación de ese enfoque interterritorial implica darle un lugar central a esos actores en el contexto local, no solo a las autoridades de los entes territoriales, sino también a las organizaciones, actores étnicos y que tienen unas formas organizativas, unos planes de trabajo en muchos casos, no solo escucharles, sino incorporar efectivamente dentro de la implementación lo que están diciendo, porque en ocasiones lo que nos encontramos ahí es esa distancia. Nos escuchan, pero a la hora de ver qué quedó materializado, persiste ahí como esa distancia. Muchísimas gracias, Ever. Mateo, vamos, esperemos que el audio nos colabore esta vez para yo poderte hacer esta pregunta porque hablabas un poco sobre esto en las oportunidades. Y dice así, en el informe del año pasado alertaron del riesgo de que se estancara la implementación del acuerdo. En este informe parece que los avances son marginales y por delante tenemos un año de elecciones. Según las tendencias que han presentado, ¿consideran que seguirá estancada la implementación del acuerdo hasta la llegada del próximo gobierno? Bueno, Josefina, de pronto dos apreciaciones con respecto a los posibles escenarios. La primera, este año, si bien se mantiene, no ha salido de la tendencia de los últimos 4 años en términos de los cambios de niveles, los niveles de implementación, seguimos en un rango muy semejante de 3 puntos porcentuales acumulados de cambios en los niveles de implementación, nada extraordinario. Si hay algunas cosas que podríamos resaltar que nos afectan el siguiente año de implementación. Por un lado, tuvimos cambios en todos los niveles de implementación, que sí es algo que no registrábamos hace un par de periodos. Es decir, todos los cambios desde los niveles mínimo, intermedio y completo de implementación tuvieron cambios, con la excepción del enfoque étnico y de las disposiciones de las 80 disposiciones étnicas que no tuvieron cambios en ninguno de los niveles de implementación. Digamos, la generalidad es que hubo cambios, hubo mucho dinamismo, mucha movilidad. Pero muchos de estos, y lo decíamos como la principal, como una de los hallazgos, uno de estos, digamos, de las circunstancias que pudimos observar durante este año fue definitivamente el cumplimiento de compromisos rezagados, compromisos que estaban desde hace 8 años pendientes de implementación, que no se habían iniciado y que han hecho que de alguna manera el calendario se haya retrasado significativamente en la implementación. Y el haber salido de esos rezagos, y voy a poner algunos pocos ejemplos, pero desde la realización, por ejemplo, de la actualización del Plan Marco de Implementación, que era un compromiso que debía hacerse anualmente, la realización de sesiones temáticas, perdón, territoriales de la CECIBI, que era algo que también estaba previsto para hacerse con una cierta rigurosidad y, digamos, de manera recurrente todos los años, hasta la adopción de políticas como la política de desmantelamiento de organizaciones criminales, entre otros tantos, eran compromisos que han hecho que el cronograma se vaya corriendo. Ahora, lo que hace falta para pasar al nivel intermedio de implementación, sí, cada vez lo que encontramos dentro de la evidencia está todo el sustento normativo, todo el sustento institucional para poner la implementación, digamos, en acción. Y digamos, lo que está dentro de nuestro monitoreo, las principales disposiciones, o la gran mayoría de disposiciones que están para pasar a niveles intermedio de implementación, que es donde deberíamos estar en este momento, es decir, la tendencia hoy debería ser concentrar un número significativo de disposiciones en el nivel intermedio. Lo que se hace falta es que se empiecen a registrar acciones, digamos, bien sea cumplimiento de metas significativas dentro del plazo de implementación, es decir, estamos en la mitad del término de implementación, hay programas que ya deberían estar cumpliendo con metas superiores, ¿no? Estamos cada vez más cercanos, pasamos la mitad del periodo de implementación, pero asimismo otras que digamos, dentro de nuestra observación, requieren elementos claves de la implementación para poder completarse, ¿sí? Políticas y programas que no reúnen todos los elementos
que contempló el acuerdo y que de alguna manera en el tiempo es posible corregir la tendencia que hemos observado. Digamos, están dadas las circunstancias, las bases normativas institucionales para ello, pero se requiere entonces de una serie de acciones que tienen que observar el acuerdo, tienen que observar, digamos, la complejidad del mismo, los requerimientos y sobre todo la integralidad, que es otro aspecto donde nosotros estamos encontrando que es la clave para aumentar los niveles de implementación. La integralidad, que es la posibilidad de articular las agendas de implementación independientemente de los compromisos para los cuales estamos diciendo. Hacíamos hace unos segundos, poníamos el ejemplo de la territorialización de la implementación a través de los instrumentos que están previstos en el acuerdo, requieren que estos mismos dialoguen. ¿Cómo van a contribuir los PEDET para las sanciones propias de la Jurisdicción Especial para la Paz? ¿Cuál va a ser la manera en que vamos a conectar y le vamos a dar lógica a ese sistema restaurativo del punto 5 o ese sistema restaurativo con, por ejemplo, el punto 3 y la adopción de una política integral de reincorporación? Es decir, hay un programa de reincorporación integral, excusas. Hay muchos elementos que deben ser conectados y deben empezar a dialogar también para que cada vez las acciones de implementación tengan efectos exponenciales que lleven a aumentar de manera más acelerada los niveles de implementación. Muchas gracias, Mateo. Sí, y haciendo un poquito eco de la pregunta que habíamos leído anteriormente, obviamente esos efectos exponenciales van a hacer también que haya una percepción más positiva de la implementación. Bueno, en la pregunta anterior yo mezclé varias, no me había dado cuenta, discúlpeme, pero lo que les quería decir es que por favor las personas que están conectadas miren el chat porque ya respondimos por escrito la información sobre los avances de los PEDET en los municipios y también la información o seguimiento comparativo de las inversiones para la paz versus los resultados y los impactos. Entonces ahí ya van a encontrar esas preguntas que ya habíamos respondido porque quisiera empezar a cerrar ya este seminario, pues agradecerles a todas las personas que se sumaron a este espacio, que nos siguen acompañando, y quisiera terminar esta presentación invitándolos a entender este informe como una herramienta para la movilización de reflexiones que lleven a la acción por la paz, sin indiferencia y a mantener la convicción de que la paz y la solución dialogada de los conflictos sigue siendo el único camino para Colombia. A las víctimas de todas las regiones que continúan resistiendo con dignidad los efectos del conflicto armado, les extendemos nuestra solidaridad profunda. También a quienes desde distintos territorios y roles dedican su vida a la construcción de paz, liderazgos sociales, políticos, comunidades, funcionarias y funcionarios comprometidos, organizaciones de base y procesos colectivos que, día tras día, sostienen la esperanza de una reconciliación nacional con justicia social. En el Instituto Kroc encontrarán siempre un aliado. Su persistencia, su valentía y su compromiso alimentan nuestra convicción de que la paz, incluso en tiempos inciertos, sigue siendo una posibilidad real, construida desde lo colectivo. Remitiéndome a las enseñanzas de Jean Paul, leer más que una meta lejana, la paz es una forma de habitar nuestras relaciones cotidianas con dignidad, respeto y empatía. Que este informe nos recuerde que ese horizonte no se construye de un solo gesto, sino con pasos persistentes, vínculos sostenidos y compromisos compartidos. Nuestro informe ya está disponible en la página web. Pueden descargarlo a través de ese código QR que ven en pantalla. Los invitamos también a acompañarnos mañana a las 8 de la mañana hora de Colombia y 9 de la mañana horario de Estados Unidos para el lanzamiento del informe en inglés. Bueno, pues gracias nuevamente por su presencia y les deseo un excelente día.